¿Alguna vez has sentido que Dios quiere decirte algo, pero no estás seguro si es Él o solo tu mente? ¿Te has preguntado cómo distinguir su voz en medio de tantas opiniones, emociones y caos? Hoy vas a descubrir cómo Dios todavía habla, cómo puedes escucharle con claridad, y lo más importante, cómo discernir su voz entre tantas distracciones modernas. Quédate hasta el final, porque compartiré testimonios reales de personas que escucharon a Dios en momentos donde todo parecía perdido, y cómo eso les salvó la vida. Desde los tiempos de Abraham hasta nuestros días, Dios no ha dejado de hablar. La diferencia es que, en tiempos bíblicos, el mundo estaba en silencio. Hoy, vivimos en un bombardeo constante, notificaciones, redes sociales, noticias, preocupaciones, voces y ruido. Pero la voz de Dios no grita, susurra, y si no entrenas tu espíritu, puedes pasar toda tu vida sin reconocer su voz, aunque te hable cada día. Esa es una de las grandes tragedias de nuestra generación, tener acceso a todo, menos a lo más importante. Podemos buscar cualquier información en segundos, comunicarnos con quien sea en cualquier parte del mundo, consumir miles de contenidos sin esfuerzo. Sin embargo, somos más sordos que nunca a lo eterno, porque escuchar a Dios requiere lo que hoy menos cultivamos: silencio, calma, profundidad. Cuando Abraham caminaba por el desierto y Dios le hablaba, no había interferencias. No había una sociedad hiperveloz. No había 1000 pantallas luchando por su atención. Había arena, cielo, viento y alma. Había espacio para que la voz de Dios se escuchara claramente. Pero ahora vivimos atrapados en una era de ruido. Y no solo ruido externo, sino interno. Porque el mayor enemigo de la voz de Dios no es el teléfono, es el alma saturada. El alma saturada es aquella que vive deprisa, que se levanta corriendo, que se acuesta sin paz, que respira agitada aun cuando está en reposo. Es esa alma que tiene 1000 cosas por hacer pero pocas cosas que la nutran. Es ese corazón que ha aprendido a sobrevivir en piloto automático, pero que ya no sabe detenerse para escuchar lo que importa. Y la voz de Dios no se impone en un alma así. Dios no compite con el ruido. Él no grita por encima del caos. Su voz es como un suave silbido, como un viento delicado que solo se percibe si estás atento. Y para estar atento, tienes que estar presente. No distraído, no dividido, no desesperado, presente. Solo así puedes escuchar cuando Él dice: aquí estoy. Pero muchos no lo escuchan, no porque Dios esté en silencio, sino porque viven con los oídos del espíritu cerrados. Y lo más doloroso es que ni siquiera lo saben. Se preguntan por qué todo se siente vacío, porque nada los llena, porque sus oraciones parecen no tener respuesta, cuando en realidad la respuesta ha estado ahí, cada día, en forma de susurro. Pero estaban demasiado ocupados para escucharla. El susurro de Dios puede llegar en una madrugada de insomnio, en una palabra que alguien te dice sin saber por qué, en una brisa suave mientras caminas, en una lágrima que no entiendes pero que te limpia el alma. Su voz está en lo invisible, en lo sutil, en lo que no se puede medir pero se puede sentir. El problema es que, para reconocerla, necesitas una sensibilidad que no se obtiene de un día para otro. Se entrena. Entrenar el espíritu no es algo mágico ni automático. Es una práctica diaria. Es aprender a apagar el ruido de afuera para encender la luz de adentro. Es aprender a quedarte en silencio, no solo con la boca, sino con el corazón. Es resistir la urgencia de correr, y en su lugar, elegir la quietud. Porque en la quietud, Dios habla. Y no hablo de un silencio aburrido o vacío. Hablo de ese silencio sagrado donde tu alma deja de huir y empieza a escuchar. Donde ya no necesitas tener todas las respuestas, porque comienzas a experimentar una presencia que lo llena todo. Ese silencio es donde el susurro de Dios se vuelve claro. No con palabras humanas, sino con una certeza que no sabes explicar,
pero que te transforma desde lo más profundo. Y aquí viene la parte más fuerte. Puedes vivir toda tu vida creyendo en Dios y aún así no conocer su voz. Puedes ir a iglesias, escuchar predicaciones, leer libros, y aún así no tener intimidad con Él. Porque una cosa es conocer sobre Dios, y otra muy diferente es reconocer su voz en tu día a día. Lo primero llena la mente. Lo segundo transforma el alma. Entonces, ¿cómo se entrena el espíritu? Empieza con una decisión: dejar de vivir en automático. Dejar de vivir solo para reaccionar al mundo, y empezar a vivir desde adentro hacia afuera. Comienza con minutos diarios de silencio real, de oración sin prisa, de escucha sin agenda. No para pedir, no para quejarte, no para impresionar, solo para estar, para escuchar. Dios sigue hablando, cada día, a cada instante, en cada rincón, pero no se le encuentra corriendo. Se le encuentra cuando paras, cuando te detienes de verdad, cuando te atreves a hacer espacio en tu alma para que algo eterno entre. Y cuando finalmente lo escuchas, algo en ti cambia para siempre. Porque ya no vives guiado por el caos, ni por el miedo, ni por la confusión. Comienzas a vivir guiado por una voz que conoce el camino, porque ella misma es el camino. Dios no ha dejado de hablar. La pregunta es, ¿cuándo dejarás tú de correr para poder escucharlo? Dios sigue hablando, cada día, a cada hora, a cada alma que decide escuchar. No es una teoría bonita, no es una frase para que suene bien, es una realidad, invisible, pero tan real como el aire que respiramos. Su voz no ha cesado. El problema es que nosotros, en medio del ruido moderno, la hemos olvidado. Pero hay momentos en los que algo más grande que nosotros rompe ese ruido. Momentos en los que el alma se estremece, el tiempo parece detenerse, y una voz, que no proviene de la mente ni del miedo, se hace presente. Una voz que no se oye con los oídos, pero se graba en lo más profundo. Una voz que no necesita palabras humanas para hacerte entender todo. A veces, esa voz llega cuando más la necesitas. Otras veces, llega sin previo aviso, justo antes de que algo irreversible ocurra. Y en muchas ocasiones, esa voz es la única razón por la que hoy algunos siguen con vida. Lo que estás por escuchar no son simples anécdotas. Son testimonios reales. Historias vivas de personas comunes, como tú, como yo, que un día fueron interrumpidas por lo divino. No esperaban escuchar nada. No estaban en un templo. No estaban ayunando. No estaban buscando señales. Pero Dios habló. Y cuando Él habla, nada vuelve a ser igual. Prepárate para abrir tu corazón, porque estos testimonios podrían parecer increíbles, pero son absolutamente reales. Y quizás, mientras los escuchas, te des cuenta de que esa misma voz también ha estado hablándote a ti todo este tiempo. Testimonio 1. La voz en el accidente. Carlos tenía 26 años. Era un joven trabajador en el norte de México. Esa noche había salido tarde del trabajo. El tráfico estaba despejado, y el camino hacia casa era conocido. Una autopista recta, rápida, sin semáforos ni curvas peligrosas. Todo parecía normal. Nada indicaba que ese viaje podía ser el último. La música sonaba suave en la radio. Su mente pensaba en lo cotidiano, la cena, el cansancio, el descanso que necesitaba. Pero de pronto, en medio de ese momento aparentemente insignificante, algo lo detuvo. Una palabra, una sola palabra, pronunciada dentro de él con una claridad que no podía negar. «Detente». Carlos se tensó. Miró alrededor. No había coches delante. No había obstáculos. Todo estaba en orden. Detenerse. ¿Por qué? Pero la voz no vino con miedo. Vino con autoridad. No era un pensamiento. No era su conciencia. Era algo más. Algo distinto. Algo que lo sobrepasaba. Y sin entenderlo, obedeció. Pisó el freno y se fue lentamente hacia el acotamiento.
Detuvo el auto. Apagó la radio. Solo el silencio. 5 segundos después, todo cambió. Un tráiler apareció a toda velocidad, descontrolado, reventando el muro de contención y cruzando exactamente por el lugar donde Carlos habría estado si no se hubiese detenido. No fue una escena de película. Fue real. El tráiler chocó varios metros más adelante. El caos fue inmediato. Pero Carlos estaba ileso. Y lo único que podía repetir en su mente era: esa voz me salvó. Carlos cuenta: no fue intuición. No fue miedo. Fue una voz. Una voz que no conozco con la mente, pero que ahora reconozco con el alma. Me habló, y si no le hubiera hecho caso, hoy no estaría vivo. Desde aquel día, su vida cambió. Ya no vive solo para trabajar. Ya no vive en automático. Ahora sabe que hay una voz que lo cuida. Una voz que habla, y que si aprendes a escucharla, puede salvarte la vida. Testimonio 2. La voz en la enfermedad. Lucía tenía 38 años. 3 hijos pequeños, un hogar estable, una rutina agotadora pero feliz. Hasta que, sin previo aviso, el golpe llegó. El diagnóstico fue como un balde de agua helada. Cáncer. Avanzado. Agresivo. Las palabras del médico fueron secas, técnicas, casi sin alma. Pero para ella, eran un eco de muerte. Los días siguientes fueron un torbellino. Hospitales, estudios, miradas de lástima, palabras que intentaban consolar sin lograrlo. Pero lo peor venía de noche, cuando la casa dormía, cuando los niños no podían verla llorar, cuando se preguntaba si los vería crecer, si estaría en sus bodas, si su recuerdo sería suficiente para ellos. Una de esas noches, mientras sollozaba en la oscuridad, ocurrió algo que jamás olvidará. Con el rostro hundido en la almohada, sintiendo que el mundo se le caía encima, una frase irrumpió en su corazón como un rayo de luz en medio de una tormenta. No morirás. Vivirás para ver a tus hijos crecer. No fue un pensamiento positivo. No fue un deseo. Fue una certeza que la atravesó como fuego. Lucía dice: no puedo explicarlo. Fue una voz dentro de mí, pero no era mía. Era firme, suave, pero con una autoridad que nunca había sentido antes. Fue como si el cielo me abrazara. Desde esa noche, todo cambió. No dejó el tratamiento. No dejó de luchar, pero ya no luchaba sola. Luchaba con una promesa en el corazón. 5 años después, los médicos siguen sin entenderlo. Sus estudios están limpios. No hay rastro de la enfermedad. No hay explicación médica. Pero ella lo tiene claro. Me sanó esa voz. Esa promesa. Esa palabra que vino del cielo cuando todo parecía perdido. Hoy, Lucía vive. No solo con salud, sino con propósito. Porque sabe que está viva por una razón. Porque sabe que Dios sigue hablando. Y que cuando Él habla, ni la muerte tiene la última palabra. Y ahora que has escuchado estos testimonios, ¿puedes seguir diciendo que Dios está en silencio? Tal vez no te ha hablado con palabras audibles. Tal vez no lo has escuchado porque hay demasiadas voces a tu alrededor. Pero si aprendes a callarlas, si haces espacio en tu interior, si te atreves a buscar en lo profundo, y no solo en lo superficial, vas a descubrir que esa voz también te está hablando a ti. Y cuando lo haga, nada en tu vida volverá a ser igual. Muchas personas se han hecho esta pregunta. ¿Cómo sé si es Dios quien me está hablando? ¿O si solo es mi emoción, mi imaginación, o mis propios deseos? Y es una pregunta válida, porque no todo lo que sentimos viene de Dios. A veces, nuestros miedos gritan. A veces, nuestros traumas susurran. Y a veces, nuestro ego se disfraza de espiritualidad. Entonces, ¿cómo podemos saber si es Él? A continuación, te comparto 3 señales claras y profundas, basadas en principios bíblicos, que te ayudarán a discernir cuando es Dios quien está hablando, y cuando no. 1.
La voz de Dios siempre se alinea con su palabra. Dios no cambia. Dios no se contradice. Lo que Él dijo ayer sigue siendo verdad hoy. Por eso, ninguna voz que contradiga su palabra puede ser suya. Si lo que escuchas, en tu interior, en un sueño, en una emoción, te empuja a hacer algo que va en contra de la Biblia, no es Dios. Puede sonar bonito, puede parecer lógico, incluso puede sentirse bien, pero si contradice la verdad eterna de su palabra, es falso. Ejemplo, si escuchas en tu interior algo como: ve y devuélvele el daño que te hicieron, haz justicia por tu cuenta. Eso no es Dios, porque su palabra enseña a perdonar, a amar al enemigo, a dejar el juicio en manos de Él. Si sientes que Dios te está guiando a mentir, manipular, tomar un atajo o actuar con orgullo por una buena causa, no es Dios. La voz de Dios siempre se alinea con el amor, con la justicia, con la verdad, con la humildad y con la misericordia. 2. La voz de Dios produce paz profunda, aunque el entorno sea caótico. Una de las señales más puras de que es Dios quien habla es que su voz trae paz. No una paz superficial, como la que da el mundo, sino una paz que trasciende el entendimiento. Una paz que no depende de las circunstancias. La voz de Dios puede confrontarte, puede incomodarte, puede pedirte algo difícil, pero siempre traerá paz en lo profundo de tu ser. Ejemplo, cuando Jesús llamó a Pedro a salir del bote, el mar estaba bravo. Las olas eran fuertes, el viento golpeaba, pero esa voz, la de Jesús, lo sostuvo. Y Pedro, por un instante, caminó sobre lo imposible. Ese es el poder de la voz de Dios. No elimina el caos, pero te da una certeza interna tan fuerte que puedes caminar por encima de las tormentas. Así sabrás que es Dios. No porque todo esté en calma afuera, sino porque todo está en calma adentro. 3. La voz de Dios llama a la obediencia, no a la comodidad. Dios no habla para que te quedes igual. Dios no susurra para entretener tu alma. Dios habla para transformarte. Por eso, muchas veces, lo que Él dice no será cómodo. Te va a desafiar, te va a incomodar, te va a llevar a lugares donde tu carne no quiere ir, pero donde tu espíritu será fortalecido. La voz de Dios no siempre dice: quédate tranquilo, no hagas nada, sigue igual. Muchas veces dirá: suelta eso que tanto te cuesta dejar. Pide perdón. Perdona sin que te lo pidan. Confía cuando no entiendas nada. Camina en santidad, aunque el mundo se burle. Así sabes que es Él, porque su voz no alimenta tu ego. Alimenta tu fe. No te acomoda en tu zona de confort. Te llama a avanzar, a crecer, a obedecer, incluso cuando eso te cueste. Si lo que escuchas te empuja hacia una decisión más humilde, más valiente, más santa, más amorosa, es muy probable que sea Dios quien esté hablando. Entonces, ¿cómo reconocer su voz? Mira lo que produce. Mira a qué te impulsa. Mira si se alinea con su palabra, si trae paz verdadera, y si te invita a crecer, no a estancarte. Dios no juega con tus emociones. Él habla con propósito. Él no te confunde. Él te guía. Y si aprendes a identificar su voz, aunque venga como un susurro, podrás vivir una vida diferente. Una vida dirigida. Una vida protegida. Una vida donde cada paso, cada decisión, cada giro inesperado, tiene una voz detrás que te dice: este es el camino. Camina por él. Pero ahora viene la pregunta más dolorosa. ¿Y si no escuchas nada? ¿Qué pasa si oras y solo hay silencio? ¿Qué pasa si buscas, pero no sientes nada? ¿Qué pasa si, mientras otros cuentan cómo Dios les habla, tú solo escuchas vacío? ¿Significa que Dios se olvidó de ti? ¿Que ya no te ama? ¿Que algo en ti está mal? No, no necesariamente. Dios no se aleja por capricho. No guarda silencio por crueldad.
Pero sí es cierto esto. A veces, Dios no está en silencio. A veces, simplemente hay demasiado ruido para oírlo. Y aquí es donde entramos en una verdad profunda. Hay cosas que, sin que lo notemos, pueden interferir con la voz de Dios. Como si pusieras 1000 canales de radio al mismo tiempo, y esperas distinguir una sola canción. A continuación, 3 enemigos silenciosos que pueden estar robándote la capacidad de oír al Creador. 1. El ruido constante. Vivimos en una era ruidosa, no solo por los sonidos externos, sino por el ruido interno. Notificaciones, mensajes, noticias, videos, opiniones, reels, contenido tras contenido llenando nuestra mente sin darnos un segundo para respirar. Queremos escuchar a Dios, pero no le damos un solo minuto de silencio. Queremos oír su susurro, pero vivimos con auriculares mentales encendidos las 24 horas. El alma necesita silencio. Dios no compite con el ruido del mundo. Él no grita por tu atención. Él susurra, para ver quién realmente quiere escuchar. Y si nunca apagas el celular, si tu mente vive atrapada en TikTok, Netflix, o en 1000 pendientes que no te dejan respirar, no tendrás espacio para lo eterno. No es que Dios no hable, es que estás tan lleno, que no hay lugar para Él. Haz espacio, crea silencio, apaga el ruido por un momento, y descubrirás que su voz siempre estuvo allí, esperando ser escuchada. 2. El pecado no confesado. El pecado no es solo una acción, es una barrera. No porque Dios te deje de amar, no porque Él se aleje de ti, sino porque tú, inconscientemente, te escondes de Él. Así como Adán se escondió en el Edén, tú también puedes esconderte, aunque sigas yendo a la iglesia, aunque sigas orando. El pecado no confesado crea una niebla espiritual, una culpa sutil que bloquea la sensibilidad del alma. Empiezas a creer que Dios ya no quiere hablarte. Pero no es que Él no hable, es que tú ya no lo quieres escuchar. Y mientras no confieses, mientras no lo sueltes, mientras sigas pretendiendo que todo está bien, seguirás sordo a la voz que más necesitas. No necesitas un ritual complicado, solo un corazón honesto. Dile la verdad, derrama lo oculto, libérate, y te aseguro que su voz volverá a sonar como una campana clara en tu interior. No para condenarte, sino para restaurarte. 3. La falta de intimidad. Dios no es un botón de emergencia. No es alguien a quien buscas solo cuando todo va mal. Él no quiere ser tu último recurso. Él quiere ser tu primera conexión. Muchos quieren oír la voz de Dios, pero solo lo buscan cuando hay crisis. Solo oran cuando hay miedo. Solo abren la Biblia cuando necesitan una respuesta rápida. Pero la voz de Dios no se reconoce en la prisa. Se reconoce en la intimidad. Como una oveja reconoce la voz de su pastor. Tú aprenderás a distinguir su voz cuando pases tiempo con Él. Cuando hables con Él sin pedir nada. Cuando lo busques por amor, no por interés. Cuando leas su palabra no como una obligación, sino como una cita sagrada. Dios no está lejos. Solo quiere que te acerques. No con fórmulas, no con miedo, no con culpa, con sinceridad, con tiempo, con amor. Y cuando esa relación se vuelva parte de ti, no solo oirás su voz en momentos sobrenaturales, la empezarás a reconocer en lo cotidiano, en una frase, en una canción, en una lágrima, en una decisión. Porque cuando hay intimidad, ya no dudas si es Él. Lo reconoces, lo sientes, lo sabes. Entonces, ¿no estás escuchando nada? No desesperes. Dios no se ha ido. Pero tal vez, solo tal vez, es tiempo de hacer espacio, limpiar el alma y volver a acercarte. Y cuando lo hagas, te aseguro que esa voz volverá. Y cuando regrese, sanará, restaurará y te recordará que nunca estuviste solo. Ahora, te invito a cerrar los ojos. Sí, allí donde estás.
No importa si estás solo o acompañado. No importa si estás en tu habitación, en el transporte, o en un rincón silencioso del día. Este es un momento entre tú y Dios. Respira profundamente. Una vez más, que el aire limpie lo que sobra, y el alma despierte. Y en este breve instante de silencio, hazle una sola pregunta a Dios, desde lo más hondo de tu corazón. Señor, ¿me estás hablando? ¿Qué quieres decirme hoy? Tal vez no escuches una voz audible. Tal vez no sientas nada espectacular. Pero pon atención a ese pensamiento que aparece con suavidad, a esa palabra que se repite con paz, a esa imagen que te da esperanza, a esa certeza que no sabías que necesitabas. Porque Dios también habla así. Él no siempre retumba como trueno. Muchas veces llega como brisa, como un eco suave que solo el espíritu entrenado puede percibir. No apresures el momento. No analices. No dudes. Solo quédate. Quédate en esa quietud. Quédate en ese lugar donde el alma ya no tiene que fingir. Donde tu necesidad deja de gritar. Y tu corazón simplemente escucha. Y ahora, si lo sientes, si puedes, susurra con humildad, como lo hizo Samuel en medio de la noche. Habla, Señor, tu siervo escucha. Repite eso, aunque no estés seguro. Repite eso, aunque sientas que no pasa nada. Repite eso, aunque tengas miedo de lo que Él pueda responder. Porque cuando un corazón se rinde con sinceridad, la eternidad se inclina para escucharlo. Este momento puede parecer pequeño, pero puede cambiar tu vida. Porque cuando tú te dispones a oír, Dios se dispone a hablar. Y cuando Él habla, las cadenas se rompen, el alma se ordena, y tu propósito empieza a despertar. Así que no te desconectes todavía. Quédate en esa actitud, porque lo que viene no es un final, es el comienzo de algo nuevo entre tú y Él. Ahora que sabes que Dios habla, ahora que has aprendido a reconocer los susurros entre tanto ruido, ahora que tienes señales para discernir si es Él quien te está hablando, llega la pregunta más importante de todas. ¿Estás dispuesto a obedecer su voz? Porque escuchar a Dios es un regalo, pero obedecerlo es una decisión, una que pocos se atreven a tomar. Muchos oran buscando dirección, pero cuando llega, la descartan porque no era lo que esperaban. Muchos claman por una respuesta, pero cuando Dios les habla, cierran los oídos del alma, porque su camino no siempre es el más cómodo, ni el más lógico, ni el que el mundo aplaude. Dios no necesita gritar. Nunca lo ha hecho. Desde el principio, su voz ha sido suave, delicada, como un susurro al alma. ¿Y sabes por qué? Porque quiere ver si estás realmente escuchando. Porque solo el corazón que ama presta atención al susurro. Él no busca obediencia por miedo. Él no impone su voluntad. Él espera a que tú elijas, a que digas con sinceridad: no lo entiendo todo, Señor, pero confío en ti. No es el camino fácil, pero si tú lo señalas, yo lo seguiré. Ese es el verdadero acto de fe. No solo escuchar a Dios, sino responderle. Responder cuando lo que dice incomoda. Responder cuando lo que pide desafía. Responder aunque tengas que soltar algo, dejar algo, cambiar algo. Responder aunque no veas el final, pero confíes en quien lo guía. Dios no quiere que solo aprendas a oír su voz. Quiere que aprendas a seguirla, porque al final, no serán los que escucharon más los que verán su gloria, sino los que obedecieron su llamado, aunque temblando, aunque llorando, aunque sin entender, dieron ese primer paso. Así que, ahora que has escuchado, la pregunta no es si Dios hablará otra vez. La pregunta es, ¿qué harás tú cuando lo haga? Si este mensaje habló a tu alma, si en algún momento sentiste que no era casualidad haber llegado hasta aquí, entonces no lo guardes solo para ti. Dale like a este video, no por nosotros, sino como un acto de fe,
como una forma de decir, estoy aquí, Señor, te estoy escuchando. Y comparte este mensaje con alguien que, tal vez en silencio, está esperando una señal de Dios. Quizá este video sea la respuesta que tanto pedía. Déjanos tu huella en los comentarios. Escribe con fe. Habla, Señor, que yo escucho. Y si alguna vez has sentido su voz, en un pensamiento, en un sueño, en medio del dolor o la alegría, cuéntalo. Tu testimonio puede ser la luz que otro necesita. Y si aún no lo has hecho, suscríbete ahora al canal El Creador. Aquí no hablamos de religión vacía. Aquí buscamos al Dios vivo que sigue hablando, que sigue tocando corazones, y que puede transformar tu vida, si estás dispuesto a escucharlo. Porque sí, Dios sigue hablando, no con gritos, no con espectáculo, sino con un susurro que atraviesa el alma. Solo necesitas una cosa: silencio y fe. Nos vemos en el próximo video. Y mientras tanto, escucha, porque puede que hoy Él ya te esté hablando.